Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Elizabeth Saavedra de la comunidad Jesucristo Vive. Les he traído un tema que se llama Dios es justo. La principal característica de Dios es su justicia. Su justicia divina la vamos a entender ahora y vamos a leer en Apocalipsis 12, desde el versículo 7, 9, dice: hubo una gran pelea en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. No prevalecieron y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande o serpiente antigua, conocida como demonio o Satanás, fue expulsado con un tercio de ángeles a quienes él los pudo hacer contrataciones, emplea esa palabra, los pudo poner de su lado, de su parte. Él es tirado aquí a la tierra y con su cola los barre y los trae. Y dice en el versículo 12, por eso, alégrense cielos y los que habitan en él. Pero ay de la tierra, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor, su ira, para destruirlos al ver que le queda poco tiempo. ¿Quién está gobernando entonces la tierra por estos siglos? Lo tiene a su dominio Satanás. Pero está Dios, pero la gente está viviendo bajo sus mandatos, sus principios del diablo. Mas no se da cuenta que ahí está Dios, que ellos deben optar por Dios, que deben darle su vida, acceder a Dios, decirles: Señor, toma mi vida, yo voy a optar por ti. Y la gente está sufriendo echándole la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque la gente está bajo toda esa influencia de Satanás que los está influenciando constantemente a todos a pecar. ¿Y por qué la gente sufre tanto injusticias? Dice la gente, hablan de injusticias, porque aquí en este mundo están las injusticias ahí, porque el fruto del pecado son estas injusticias. El fruto del pecado de toda la gente son todas las maldades, enemistades, enfermedades, todo lo que la gente sufre, los contagios, maldiciones, toda la ira. Estamos diciéndolo aquí en Apocalipsis 12. La ira de Satanás está volcada aquí en esta tierra y la gente no se da cuenta y tenían que optar por Dios. Mientras Dios fluye en luz, en amor, en misericordia, y su justicia es para siempre. Hay muchos versículos bíblicos en los que habla que Dios no tiene responsabilidad, así como lo culpan de todo lo que la gente sufre, llora, está dañada. La gente está todo el tiempo echándole la culpa a Dios. Sí, pues, he perdido un ser querido, pero Dios, ¿qué hace? Dios no, ¿dónde está? Me dicen, ¿no? ¿Y dónde estaba cuando yo lloraba, no? ¿Y qué es de Dios cuando murió tal ser amado? Le echan la culpa de todo, pero hay un Dios justo que está fluyendo, y a pesar de que a nosotros no somos nosotros dignos de recibir su gloria, su amor, su misericordia, su perdón, y está dándonoslos constantemente. Entonces tenemos dos opciones claramente: Satanás y Dios. Este maligno se lleva la mayor parte de personas, 90 y tantos %, no se puede saber la cantidad exacta,
pero la minoría que han optado por Dios oran a Dios y orando. Esa es la forma, clamando, orando. Esa es la forma de comunicarse que los hijos de Dios tenemos. El Señor es que a través de esa oración puede fluir grandemente en la tempestad, en la desolación, en medio de toda la tribulación. Sí, es así. Y vamos a ver que Él es justo, justo siempre. ¿Qué quiere decir justo? Imparcial. Dice en Hebreos que Él gobierna. ¿Dónde gobierna? Acabo de decir que el gobierno es de Satanás, en la tierra. Pero Dios tiene un gobierno para los que son suyos, sus hijos, para los que le han dicho, sí, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios, aquí estoy, me consagro a ti, soy tuya, tu hija. Para ellos, de eso estamos hablando, porque claramente dice Dios, ¿no? De quien no siembra con él, desparrama. Lo está diciendo. ¿Qué cosa es justicia divina entonces? Es pues la especie, la sustancia que entra en acción a ajustar cuentas con Dios. Pone orden también, su justicia de Dios, pone paz, la paz suya, la paz de Dios. Es también la justicia de Dios la manifestación perfecta del amor tan inmenso que Dios nos tiene. ¿Cómo actúa esta justicia divina? ¿Cómo? Queremos entenderla mucho más. Yo les digo que es uno de los principales características de Él, de su ser, de la forma de Él, cómo actúa, de sostener la creación. Su justicia sostiene todo lo creado, geográficamente, de las personas, todo lo que sostiene la creación, pues no lo sostiene el maligno, lo sostiene Dios. Pero la gente sufre, se queja todo el tiempo. Pero es que es claro, en Juan 10:10 dice, yo he venido a destruir, yo he venido a matar, soy el padre de la mentira, ¿no? Mas Dios es el que nos viene a dar una vida, pero en abundancia. Aceptar a Dios o aceptar a Satanás es ceñirse a las leyes, a las reglas, ya sea de uno o de otro, es vivir pues con toda la concupiscencia que Satanás, o sea, la manera de pecar, concupiscencia, es la amplia gama de pecados que él inspira, ¿no? Me dejo entender. Pero ahí está Dios, sufriente siempre, mirando todo lo que ocurre. Y Él quiere ganar a todas estas personas. Él no tenía previsto todas estas desgracias que la gente está viviendo. No tienen que culparlo. Algún día Él tiene que ser restituido. Eso dice claramente la Biblia en Apocalipsis. Y hay muchos salmos también donde habla que Dios tiene que ser restituido. Aquí en esta tierra, lamentablemente, el ser humano fue creado con el libre albedrío. Esa es la razón por la que la gente está optando por vivir pues en el mundo bajo estas consecuencias de pecado y con este fruto del pecado. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Se estarán preguntando. Es pues la potestad que cada ser humano tiene de obrar, de pensar, de hablar. Por eso, ¿no? Tienen la libertad también de echar la culpa a Dios. Yo escuché pues claramente, me lo dijo un hermano, ya no quiero saber más de Dios.
ya no. Hasta aquí llegué. Murió una persona que él amaba y Dios no hizo nada al respecto. Qué mal, qué mal. No quiero saber nada. Yo trataba de consolar, pero no me surtió en esta vez consolar a esta persona. Mas Mateo 16, 27 dice que vendrá Jesús y pagará a cada uno según sus obras. Dios quedará vindicado, restablecido, restituido de toda la culpa de la gente que constantemente lo están culpando de todo. Pero ¿quién dijo que en esta tierra no te ibas a golpear? ¿Alguien te dijo que no te ibas a caer, que jamás te ibas a quemar, que jamás ibas a tener una cicatriz? Pues tenemos muchas. ¿Quién dijo que no te iban a quitar nada, que nunca te iban a robar, que nunca ibas a sufrir una decepción? Dios dijo, tendrás aflicción, pero acuérdate de que yo he vencido al mundo, te dice Dios. Mas la gente lo sigue culpando y lo sigue culpando, no están de acuerdo porque no entienden nada. Vamos a dar cuentas nosotros de nuestras obras. De repente la gente amparada en ese libre albedrío, ¿no? Es que hacen todo lo que vemos que la gente hace. ¿Y por qué vienen las maldiciones a la tierra? Por ese fruto del pecado. Tanto hemos pecado que hasta la tierra, dice la Biblia en Romanos 8, está herida. Hemos logrado hacer mella, hacer daño, un daño inmensamente grande. Y por eso también el dolor es inmensamente grande. Nos dice Marcos 10, 28, 31, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, le dice Pedro. Pero dice Jesucristo, ¿no? El que ha dejado padres, hermanos, hijos, hijas, el que ha dejado casa, dice, tendrá su recompensa 100 veces más en este mundo. Aquí en la tierra tendremos 100 veces más y tendrán salvación en el cielo. Claro, porque la gente que trabaja a Dios, que sirve a Dios, somos los que hemos optado por Dios. Entonces, la salvación está allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Dios paga 100 por 1? No entiendo esas palabras. Pues yo te las voy a aclarar. El Señor pide que evangelicemos, pero la gente no lo hace, la gente está pecando. Sí, es que están bajo ese dominio del maligno. Pero ¿qué quiere decir? Que si tú evangelizas para Dios una vez a una persona, el Señor te va a pagar 100 veces más, 100 por 1. ¿Te imaginas? Es que Dios es galardonador, como dice en Hebreos, de todos los que le buscan, solo de los que le buscan. Porque sí, los que no le buscan, pues, están viviendo a espaldas de Dios, no quieren saber nada de Él. Entonces, ¿cuál sería su recompensa? Estamos imaginándonos nosotros, bien claro, hemos dicho, hemos predicado también hace un tiempo atrás sobre la siembra y la cosecha. Y hemos dicho que todos vamos a cosechar lo que actualmente estamos sembrando, sí. Entonces, claramente vemos que Dios quiere que lo busquen, que hablen con Él. Eso es lo que Dios quiere. Lo que tendríamos que hacer es eso. Si hiciéramos nosotros un examen de conciencia, ¿cuánto le hemos dado? Porque la gente dice, ¿no? Uy, Dios es injusto.
saldríamos a deberle, ¿verdad? No podríamos pagar jamás nada de lo bueno, de las grandes cosas que Dios nos da. Lo dice claramente, que Dios será restituido de todas estas palabrerías vanas en ignorancia o en dolor, lo digan las personas. Miren, aquí en Romanos 14:11 dice que toda rodilla se doblará ante Dios y que toda lengua confesará ante Él. Hermanos, tenemos que buscarle. Él tiene galardones. Como les digo, aquí en Hebreos 11:6 está que Dios es galardonador de los que lo buscan. Vemos claramente que la pregunta sería, ¿y a los que no le buscan? Como ya les digo, las cosas caen por su propio peso. Oramos por Perú, oramos por cada país para que ellos se levanten ya de toda esta situación de desgracia que estamos viviendo. Por ejemplo, les doy este ejemplo, ¿no? En lo espiritual, hablando, Dios nos enseña que en Proverbios 14:34, y eso está clarísimo, ténganlo ustedes claro también, nos dice la justicia, porque estamos hablando de justicia, la justicia engrandece a la nación. ¿La justicia de quién? De los presidentes de cada nación. Como ellos son tan íntegros, de manos limpias, blancas ante Dios, las naciones van a cosechar el 100 por 1. Van a tener muchísima riqueza. Eso lo vemos en lo espiritual. Eso es algo que ya nosotros por años lo venimos viendo. Sale una persona, por ejemplo, de una casa, cualquier persona que ha estado viviendo mal, en pecado, con muchas cosas, por decir, de hechicería, de brujerías. Entonces pone a su familia en riesgo porque están bajo maldición. Y cuando esa persona sale del hogar, ¿qué creen ustedes? Toda la justicia divina viene a derramarse sobre esa casa. En justicia ellos alcanzan riqueza, alcanzan salud, son felices. En justicia, realmente, en esa justicia divina, en que empieza a fluir sobre toda esta familia, esa es pues la justicia de la que yo les estoy hablando hoy. El Señor está todo el tiempo, así tenga un minuto para derramar su misericordia, su amor, lo está derramando. Ay, pero que me golpeé, me caí, ay, y Dios. Miren, yo les voy a decir algo importante. Si Dios te quita el sufrir, si Dios te quita el dolor, el golpe, lo que tengas que estar viviendo, la enfermedad, las malas circunstancias, todo el contagio, cualquier malignidad, ¿sería el cielo? ¿Sería el paraíso o no? ¿Se dan cuenta ustedes? Y esto no son los tiempos de vivir en el cielo, estamos aquí en la tierra. ¿Y el pecado qué? No que tiene un fruto, aquí nos los dice también. En Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, que lo hemos visto, pero el pecado es afrenta a las naciones. ¿Qué cosa quiere decir afrenta? Afrenta es la ofensa más grave que pueda pasar alguien o que el mundo puede pasar. Esa es la afrenta, el pecado. Nos estamos dando cuenta entonces de la significancia que hay en pecar.
peco, estoy bajo maldición, no me llega Dios a mí, estoy dando el fruto de ese pecado. Sin embargo, aunque no merezcamos, ¿cómo es que actúa Dios? Él nos dice claramente en esta cita bíblica de Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó, que es Jesucristo, de entre los muertos, está en nosotros, a Jesús lo ha resucitado, entonces también a nuestros cuerpos mortales nos dará esa vida, mediante que el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? No merecen, pero mediante el Espíritu Santo que está aquí en esta tierra para ayudarnos, recuerdan, es el ayudador, recuerdan, es el que está a nuestro lado, Paráclito, es el que nos ayuda. Lo que Dios quiere hacer, Él nos los da todo el tiempo. También nos pide Dios que hagamos sus obras, como les dije, y nos dice que habitemos bajo la sombra del Altísimo. El que habita bajo esa sombra, esa morada, el que tiene comunión con Dios, el que está estrechamente ligado a Dios, amándolo cada día, necesitándolo, extrañándolo siempre, orando, pidiéndole a Dios, adorándole, el Señor va a guardarlos. Eso es lo que está diciendo ahora aquí. Pero entonces las personas no lo están haciendo. Efectivamente, la mayoría de personas, como hemos visto, han decidido vivir sin Dios. Para eso son estos programas. Entonces, ¿Dios qué hace al respecto? Para eso es este tema. Para eso son usadas estas redes. Hay comunidades, iglesias, parroquias, todo ello. Dios utiliza para mandarte su amor, su justicia, porque Dios es justo. Él te manda a todas estas personas. Para eso estoy yo, hermanos. Él quiere que tú, como un remanso en sus brazos, descanses, así como dormía Jesucristo en esta barca que parecía que se hundía con toda esta tormenta. Eso es lo que Dios quiere. Dice en Isaías 42:7, para abrir los ojos de los ciegos, librar a los presos de la cárcel, del calabozo, que los inhabilita, a los que están en tinieblas. Por ellos sufre Dios. Dios quiere que toda esta gente que está en estas circunstancias se acerquen a Dios. ¿Cuál sería la solución? El Señor nos da varias soluciones aquí. En Hechos 3:19 dice, y pongan atención, conviértanse para que sus pecados sean perdonados, a fin de que Dios haga llegar ya el tiempo de alivio, los tiempos de refrigerio de los cuales tanto nosotros añoramos en este tiempo. Tiempos ya de refrigerio, ya Señor, líbranos de esto. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, busca a Dios. Esa es una solución. La primera solución es estar morando bajo la sombra del Altísimo. La segunda solución, Hechos 3:19. Y la tercera solución sería la forma de orar. Hay un pasaje en Éxodo 12:13 donde el Señor dice que usemos esta arma poderosísima, la más poderosa que Jesucristo nos da al morir, que es la sangre de Cristo. ¿Cómo tú tienes que hacer? Oras
y dices, levanto la sangre de Cristo. O puedes decir, cubro y sello con la sangre poderosa de Jesucristo los dinteles de mi puerta, de mi casa, para que el mal se siga de largo, no me haga daño, no me toque a mí. Eso quiere decir que ni la peste ni la plaga tocarán jamás tu morada. Cuando tú tienes a Dios, cuando has salido del mundo y has optado por Él, sal del mundo, hermano. Opta por Dios, ora. Bien, hermanos, espero haber sido clara en estos minutos de este tema, Dios es justo. Y vamos a orar por las ofrendas. Oh Dios mío, yo te pido, todos cerramos nuestros ojos y vamos a orar por estas ofrendas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ayudar, pues vemos tanta gente que está necesitando de ti. Aquí están, Señor, nuestras manos son tuyas. Nosotros queremos ser tu voz aquí en la tierra, tus pies. Ayúdanos a ayudar, Señor, a todo aquel que necesite. Nosotros en la comunidad estamos ayudando. Ayúdanos también a ayudar. Dios mío, te pido que llenes de paz estos corazones. De esta persona que está aquí ahorita detrás de esta pantalla, tómala en tus brazos, Señor, y haz que esta persona opte por ti. Dile, yo, Señor, te tomo como mi Señor y Salvador. Dile, yo te recibo, Señor, arrepentido de mis pecados. Pídele perdón por todos tus pecados. Dile, Señor, yo necesito tener todo ese amor, esa justicia, todo lo que tú les das a tus hijos cuando te lo piden. Yo necesito también de ti. He entendido a través de este tema, Señor, que yo te necesito. Te tomo, Señor, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo grande de todo corazón para ustedes.